Estamos en el tema de ángulo, ¿de acuerdo? Vamos a empezar a hacer la presentación del tema, empezando por las rectas. Las rectas con los planos de proyección, ¿vale? Entonces, vamos a ver primero las que se ven de manera completamente directa, sin hacer ningún tipo de operación, que serían, pues por ejemplo, en las rectas perpendiculares, ¿de acuerdo? Rectas perpendiculares. Se ve, por ejemplo, en el caso de esta recta R'R, que el ángulo que forma la recta respecto del plano de proyección vertical va a ser de 90 grados. Se ve de manera clara, ¿de acuerdo? No hace falta ni hacerlo en el espacio. Vamos a pasar ahora a lo que son el ángulo que pueden formar las rectas paralelas a la línea de tierra con los planos de proyección. Si queréis podemos acompañarlo de un pequeño dibujo en el espacio, pero el caso es que es bastante evidente que tanto en la proyección vertical como en la proyección horizontal de esta recta R, una recta paralela a la línea de tierra, su ángulo no se contempla, no se refleja, pues porque simplemente tanto la proyección vertical como la proyección horizontal pues simplemente es paralela, ¿de acuerdo? Ahí no hay ángulo ninguno. Vamos a ver ahora los ángulos que forma una recta paralela al plano de proyección horizontal. ¿De acuerdo? Una recta paralela al plano de proyección horizontal. La vamos a hacer en el espacio y quedará la recta de la siguiente manera. Tengo aquí recta R, el puntito traza vertical V', y su proyección horizontal y la vertical quedarán reflejadas así, de esta manera. La vertical como R' y la horizontal como R. Y aquí ya sí que vemos un ángulo bastante más interesante. El ángulo que forma la recta R con el plano de proyección vertical quedará reflejado en estos trazos que estoy haciendo aquí, y atención porque se ve también en su proyección horizontal ese mismo ángulo visto de la misma manera. En el sistema diédrico quedará el ejercicio así, de esta manera, ¿de acuerdo? Es decir, la proyección vertical la teníamos como R', gracias a la traza vertical V', podía hacer mi proyección horizontal R. Y va a ser de manera directa y en verdadera magnitud donde se observe el ángulo que forma la recta R con el plano de proyección vertical, ¿de acuerdo? Es decir, ángulo de la recta R con el plano de proyección vertical, con PV, que lo tenemos definido en este plano, ¿de acuerdo? Aquí sería este ángulo. Vamos a hacer ahora su compañera, que no es ni más ni menos que una recta paralela al plano de proyección vertical, ¿de acuerdo? Recta paralela al plano de proyección vertical. Por ejemplo, definido por la recta S. Tiene trazo horizontal H, no va a tener traza vertical,
H' quedará sobre el plano de proyección vertical para poder realizar su proyección vertical S', y desde H paralela a la línea de tierra tendré yo la proyección horizontal S. El ángulo que forma la recta S con el plano de proyección horizontal será este que tenemos aquí. ¿De acuerdo? Todo este sería el ángulo. Lo voy a marcar, todo el planito que forma el ángulo, para que veáis que en el plano de proyección vertical es donde se va a reflejar ese ángulo en verdadera magnitud. ¿De acuerdo? Todo esto va a ser la proyección vertical del ángulo que está en verdadera magnitud. Por eso no hay que hacer ningún tipo de operación, sino que tanto en el caso que acabamos de hacer como en el que estamos haciendo ahora, es decir, tanto en el caso de recta paralela al plano de proyección horizontal como en el caso de recta paralela al plano de proyección vertical, podemos ver cómo son rectas que en este caso, sobre el plano de proyección vertical, se va a ver el ángulo alfa en verdadera magnitud, ¿de acuerdo? Aquí quedará reflejado ángulo alfa en verdadera magnitud, gracias a la recta proyección vertical S', que tendrá también pues su H' para poder marcar proyección horizontal S. Será el ángulo alfa el que se vea en verdadera magnitud, es decir, ángulo de la recta S con el plano de proyección horizontal, ¿de acuerdo? Ángulo de la recta S con el plano de proyección horizontal. Me queda determinado sobre el plano de proyección vertical, la proyección vertical de la recta S en verdadera magnitud, ¿vale? Bien, seguimos con la presentación de ángulos de rectas con los planos de proyección. Vamos a ver ahora el cuarto caso. Para ver el cuarto caso lo vamos a asociar con la recta paralela al plano de proyección de perfil, ¿de acuerdo? Recta paralela al plano de proyección de perfil. En esta recta también se ve de manera directa. Bueno, podemos empezar, eso es, de manera directa. Tenemos, por ejemplo, el punto V', aquí tendríamos el punto H' y aquí el punto H, de tal manera que la recta se me queda definida por la proyección vertical R' y por la proyección horizontal R, ¿vale? Eso, si yo hago un esquemita en el espacio, se me quedaría de la siguiente manera. Tengo mi plano de proyección vertical, mi plano de proyección horizontal, y tenía este puntito como V', aquí tengo V, H' sobre la línea de tierra y el punto H con cierta distancia, punto H. Bien, tenemos esa recta, la recta R, con sus proyecciones R', R, ¿de acuerdo? Exactamente lo que tengo aquí. He dicho que se va a ver en verdadera magnitud, se ve de manera directa, pero ¿en qué lugar se ve de manera directa? ¿Sobre el plano de proyección vertical o sobre el plano de proyección horizontal? En ninguno de los dos. Donde se va a ver de manera directa va a ser sobre el plano de proyección de perfil, ¿de acuerdo? Es decir, esta recta que tenemos aquí será R', y R' va a formar un ángulo directo tanto con el plano de proyección horizontal como con el plano de proyección vertical, ¿de acuerdo? Ambos deben sumar 90 grados, ¿de acuerdo? Vamos a hablar que este ángulo va a ser el ángulo alfa y el ángulo que tenemos que forma la recta R con el plano de proyección vertical va a ser el ángulo beta, ¿vale? Entonces, en el sistema diédrico realizo mi plano de proyección de perfil,
¿vale? Y a continuación lo que hago es llevarme tanto W' como H'. Al unir W' con H', es decir, simplemente la tercera proyección de la recta R, tendré la proyección sobre el plano de proyección de perfil de la recta R, R'. Y se podrán ver los ángulos que forma alfa con el plano de proyección horizontal, ¿de acuerdo? Con el plano de proyección horizontal, con este plano, ángulo alfa, y también el ángulo que forma con el plano de proyección vertical, que será, en este caso, beta. Aquí lo tenemos, con el plano de proyección vertical. Entonces, por último, alfa es el ángulo con el plano de proyección horizontal, ¿de acuerdo? Y beta sería el ángulo con el plano de proyección vertical. Vamos a hacer un quinto caso de una recta secante a la línea de tierra. Recta secante a la línea de tierra. Y lo vamos a ver de la siguiente manera. Voy a hacer un esquemita en el espacio para que quede más claro. Así, tenemos ya un esquemita en el espacio y la recta R que va a intersecar con el plano de proyección de perfil, pues aquí, en este puntito, ¿de acuerdo? De tal manera que gracias a este puntito llamado I doble prima podemos localizar el punto I prima y localizar el punto I, ¿vale? Así puedo yo, en la traza vertical V' y la traza horizontal H', unirlo, por ejemplo, con H' y tener la proyección horizontal de R. Y a su vez, desde I' con V', la proyección vertical R'. ¿Cuál es el ángulo que forma con la línea de tierra? Atención. Será este. Ese es el ángulo. ¿De acuerdo? Ese es el ángulo. Y es un ángulo que no se ve en verdadera magnitud. No se ve de manera directa. Ni en el plano de proyección horizontal, ¿vale? Pues sería algo así, ¿verdad? Ni en el plano de proyección vertical, ni siquiera en el plano de proyección de perfil, ¿vale? Es decir, R' podría quedar perfectamente definido de esta manera. R' tampoco me va a dar ninguna señal de cuál va a ser el ángulo que va a formar la recta R con la línea de tierra. ¿Qué debo hacer yo para eso? Pues yo voy a hacer un abatimiento de la recta R, o bien sobre el plano de proyección vertical, o bien sobre el plano de proyección horizontal. En este caso, para lo que veáis, lo voy a hacer sobre los dos. Es decir, yo voy a centrar con el compás en ese puntito que tenemos ahí, con distancia hasta I doble prima, y el punto I doble prima, la distancia que hay desde este punto hasta I doble prima, lo voy a integrar sobre el plano de proyección vertical y también, vuelvo a decirlo, vamos a hacer los dos, no solamente uno, sino los dos. Va a salir el mismo ángulo, tanto en el plano de proyección vertical como en el plano de proyección horizontal. Vamos a probar y hacemos los dos. Y hago así. Es decir, tanto hacia abajo, hasta el plano de proyección horizontal, como hacia arriba, hacia el plano de proyección vertical, desde el punto I doble prima. ¿De acuerdo? Es decir, la distancia que hay desde el punto de corte de la línea de tierra con el plano de proyección de perfil es clave a la hora de llevarlo tanto hacia arriba, plano de proyección vertical, como hacia abajo, plano de proyección horizontal. Esta distancia es la que yo voy a unir. Entonces,
Esto sería R abatido y este punto hasta las trazas horizontales sería también R abatido. Tanto este ángulo como este ángulo son iguales. Y esa es la clave a la hora de hacer el ejercicio. ¿De acuerdo? ¿Eso cómo se ve en el sistema diédrico? Pues se va a ver de la siguiente manera. Tengo mi recta definida por R', R. Da igual el ángulo que forme con el plano de proyección horizontal o con el plano de proyección vertical, ¿de acuerdo? Y esa recta va a cortar al plano de proyección de perfil. ¿Vale? ¿Dónde? Pues bien, según he puesto yo mi plano de proyección de perfil, me llevo esta distancia, también me llevo la cota y resulta que el punto I doble prima está ahí. Así que el punto I doble prima lo uno con el punto de corte de la línea de tierra con el plano de proyección de perfil y ya tengo la recta R doble prima. R doble prima, ¿vale? Y ahora, debo hacer ese abatimiento sobre el plano de proyección vertical o sobre el plano de proyección horizontal. Vuelvo a decirlo que como es una presentación del ejercicio, lo voy a hacer en ambos planos de proyección, tanto en el vertical como en el horizontal. Entonces, centro con el compás en el punto de corte de la línea de tierra con el plano de proyección de perfil. Y lo abro hasta I doble prima, con la intención de tomar la medida que hay desde el plano de proyección de perfil con la línea de tierra hasta I doble prima, para poder abatir tanto hacia arriba como, atención, hacia abajo. Así que, donde corte este arco azul en el plano de proyección de perfil, voy a poder unir este punto con lo que van a ser las trazas de la recta R, ¿verdad? Es decir, esto era V' y H también. Los uno con este punto y con este punto. Y vuelvo a decirlo, todo esto sería R abatida, al igual que aquí abajo. Es igual. Y este ángulo que tenemos aquí, el ángulo alfa, va a ser el ángulo que forme la recta R con la línea de tierra. Y este mismo que tengo aquí, también es igual. Alfa también. Tiene la misma amplitud. Entonces, el ángulo alfa es el ángulo con la línea de tierra. Es decir, ese angulito amarillo que teníamos en un principio ahí, ¿vale? Así que si queréis, al de arriba, por ejemplo, pues lo dibujo amarillo, y ya tenemos el ángulo de la recta R con la línea de tierra. Vamos a hacer por último, el último caso lo voy a aplicar a la recta oblicua, el ángulo que va a formar una recta oblicua con los planos de proyección, ¿de acuerdo? Entonces, voy a empezar haciendo un esquemita en el espacio. Y sobre este esquemita voy a poner una recta de lo más común que sea oblicua. Por ejemplo, la recta R. La recta R va a tener su traza V, que será V'V, y su traza H, traza horizontal, que estará reflejado por H'. ¿De acuerdo? V' lo voy a unir con H', formando así la proyección vertical R', y V lo uno con H, formando así la proyección horizontal R. Bien, vamos a calcular el ángulo de la recta R. Recordad, perdón que se me ha olvidado ponerlo, estamos en el sexto ejemplo de la recta, del ángulo que forma la recta con los planos de proyección, ¿de acuerdo? Es el último y es la recta oblicua, ¿vale? Vamos a ver, recta oblicua.
Tenemos aquí el título y también lo vamos a subrayar para que quede claro lo que estamos haciendo, ¿de acuerdo? Ángulo de la recta oblicua con el plano de proyección, por ejemplo, horizontal. Ángulo de R con plano de proyección horizontal. Es decir, este ángulo, ¿vale? Este es el ángulo que forma la recta R con el plano de proyección horizontal. Y este caso, al contrario que todos los demás casos que hemos hecho anteriormente, es un ejercicio en el que yo voy a necesitar hacer una operación para poder observar este ángulo alfa en verdadera magnitud, ¿de acuerdo? Es decir, saber con exactitud cuál va a ser ese ángulo con el plano de proyección horizontal, en este caso. Voy a realizar un abatimiento y lo que yo voy a batir va a ser el punto V, la traza, ¿de acuerdo? Podéis observar que se me genera, gracias a lo que es la recta física, la recta R, con su proyección horizontal, y atención, este pequeño cateto que tengo aquí, el cateto menor que tenemos aquí, tenemos una especie de triángulo rectángulo, ¿verdad? Con un ángulo recto ahí formado. Pues bien, lo que voy a hacer es este cateto menor abatirlo sobre el plano de proyección horizontal, ¿de acuerdo? Es decir, lo que tengo que hacer es tomar esta cota y abatirla, de tal manera que yo voy a integrar sobre el plano de proyección horizontal, ¿vale? Sobre el plano de proyección horizontal yo voy a integrar este punto V y lo puedo representar como una V mayúscula entre paréntesis. De esa manera, la recta R se me va a quedar abatida e integrada sobre el plano de proyección horizontal, así. Todo esto va a ser la recta R, abatida, ¿vale? Recta R abatida. De tal manera que se va a quedar integrado sobre el plano de proyección horizontal el ángulo del cual nosotros estábamos hablando, el ángulo alfa. ¿De acuerdo? Gracias a este abatimiento, representado como movimiento por este ángulo, este arco de 90 grados que yo acabo de hacer aquí, poniendo esta distancia sobre el plano de proyección horizontal. ¿De acuerdo? En el sistema diédrico se va a ver de la siguiente manera. Tengo línea de tierra y tengo R', R, ¿vale? V' sobre R', V sobre la línea de tierra y también la proyección horizontal. R, H', que estará contenido en R' y la línea de tierra, y H sobre la proyección horizontal R. Tengo aquí el punto H. ¿Qué es lo que yo he hecho en realidad? Lo que he hecho yo es lo siguiente. Desde V he trazado una recta que sea perpendicular a la proyección horizontal R. Y centrando en V, con distancia V', he hecho este giro. Aunque simplemente no hace falta en realidad hacer el arco, sino simplemente tomar la medida con el compás y a partir de V establecerla sobre este cateto auxiliar que yo acabo de hacer aquí, hasta este punto. Bien, una vez que tengo este punto aquí, que era el punto V abatido, lo voy a unir con el H. El punto H es un punto doble, ¿de acuerdo? Punto H que está contenido en el plano de proyección horizontal y su abatimiento va a quedar en el mismo lugar, es un punto doble. Por lo tanto, trazo esta recta como recta R abatida. Y ya tengo el ángulo concreto, que es todo este. Este es el ángulo alfa. Y alfa, en realidad, alfa es el ángulo que forma la recta R con el plano de proyección horizontal. ¿De acuerdo?
Voy a terminar esta presentación haciendo otro ejercicio. Simplemente el compañero de este, es decir, ¿qué ángulo puede formar? Por ejemplo, esta recta, oblicua también, S', con el plano de proyección vertical. Ángulo con el plano de proyección vertical. Antes lo hemos hecho con el plano de proyección horizontal, que es todo esto, ¿vale? Es decir, puedo hacer aquí una pequeña división. Y ahora lo que voy a hacer es el ángulo con el plano de proyección vertical. Tengo V', y aquí tengo el punto H', H. Y lo que voy a hacer es lo siguiente. Desde H' trazo lo que va a ser una recta perpendicular a la proyección vertical S', sobre la cual yo me voy a llevar la distancia a la que está la traza horizontal de la recta S. Esta distancia me la voy a llevar aquí. Puedo hacer como hice el arquito este aquí, es decir, centro en H' con distancia hasta H y hago ese arquito. ¿Vale? Así que puedo hacer eso, o también vuelvo a decirlo, da igual. Tomar esta medida y llevarla sobre la recta perpendicular a S'. ¿Vale? ¿Cómo se llamaría este punto? Este punto se llamaría H abatido. ¿De acuerdo? Este es el punto H abatido. H abatido lo uno con V'. Y ya tengo aquí la recta S abatida. ¿Cuál sería el ángulo? Pues el ángulo será todo esto que tengo aquí. Esto es el ángulo. Es decir, ángulo... ¿Queréis que sea beta? Venga, vamos a ponerle beta de nombre. Ángulo beta, ¿vale? Corrijo aquí, pongo beta, el ángulo beta con el plano de proyección vertical. El ángulo de la recta S con el plano de proyección vertical.